Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Este es el último audio del libro del profeta Ezequiel. Le animo para que en esta semana pueda leer del capítulo 40 al 48. Son capítulos largos, pero valen la pena que los pueda leer. Le voy a dar un breve resumen de la interpretación de estos capítulos, de cómo a lo largo de los años diferentes personas han entendido estos capítulos. Pero quiero centrar mi vista en este último versículo, el versículo 35 del capítulo 48, donde dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Esto es, Jehová está allí. Qué final tan glorioso. Definitivamente un final maravilloso. Así es, mis hermanos. En estos capítulos vamos a ver cómo después de que anunció la restauración de el pueblo verdadero de Dios, Ezequiel ahora concluye describiendo varias cosas en estos capítulos. En estos capítulos donde escribe acerca del nuevo templo, el famoso tercer templo que se va a construir o que está profetizado que se construya. Pero también presenta un nuevo orden de adoración, una manera diferente para adorar a Dios. Hay que recordar que el orden en ese momento pues se había acabado ya, porque fue destruido el templo, la ciudad, y por lo tanto era necesario un nuevo orden de gente y de formas de adoración. Y también en estos capítulos, como ya hemos visto incluso en un mensaje que les compartí, es el regreso de la gloria de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Mientras los primeros capítulos vemos cómo la gloria de Dios se iba en el 597, antes de que fuera destruido el templo, la gloria de Dios abandona el templo, y ahora, en estos años ya después de que fue la destrucción, vemos por medio del profeta que la gloria va a regresar, la gloria de Dios, la presencia de Dios. También se puede ver la restauración de una tierra nueva, la distribución también de las diferentes tribus, el río de agua viva, el río maravilloso, y como vemos también la ciudad, el nombre de la hermosa ciudad, que significa Jehová está allí. Mis hermanos, el énfasis de estos capítulos no está en la arquitectura, aunque da muchos detalles del templo, sino en la presencia de Dios habitando nuevamente entre su pueblo. Esto es importante que lo podamos comprender, porque muchos se dejan llevar por la belleza física y por lo tanto esperan solamente eso, una construcción o una mega construcción hermosa a los ojos de la gente. Pero no, el énfasis está en la presencia espiritual de Dios con su pueblo. Ahora, de estos capítulos, como les he dicho, de este templo, de este regreso, de esta gloria de Dios, hay básicamente 4 maneras de entender o de interpretar a qué se refiere Dios o a qué se refiere el profeta eh, con este templo, con este regreso, con esta nueva adoración. Bueno, una de ellas, la primera de ellas, es la interpretación espiritual o simbólica. Ellos dicen que el templo eh, representa la adoración ideal del pueblo de Dios. O sea, que Ezequiel está narrándonos la manera ideal del pueblo de Dios, cómo de forma perfecta el pueblo de Dios debe de adorar. Y por lo tanto el templo significa la presencia de Dios. Las puertas simbolizan o representan el acceso libre a Dios, ¿sí? Que Dios va a tocar los corazones y la gente va a tener ese acceso. El río simboliza la vida y la bendición que Dios derrama a sus hijos. Los detalles
que se ven en esta interpretación, se entienden como principios espirituales, como principios que traen una enseñanza basados en el Antiguo Testamento, basados en muchos textos de Éxodo, donde van representando muchas cosas acerca de Cristo. Y obviamente entonces representa a Cristo como el cumplimiento de todo el sistema religioso, sacrificial, estructurado del templo, que Cristo lo cumple de manera perfecta, como lo dice el libro a los Hebreos. Mucha de esta interpretación espiritual está respaldada en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos. ¿Qué cosas hay aquí fuertes? ¿Qué fortalezas hay? Bueno, que se exalta la obra perfecta de Cristo, que Cristo es el único que nos da acceso a Dios, que Cristo es el único que podemos tener la adoración verdadera, que Cristo es el único que nos puede dar la santidad perfecta para adorar a Dios, y que Cristo es el que llamó y formó a su iglesia, que es el templo de Dios, donde Dios habita en la actualidad. Entonces tiene ciertas fortalezas y tiene ciertas lógicas. Entonces Ezequiel está mirando no a un pueblo étnico, sino a un pueblo espiritual. ¿Qué debilidades hay? Bueno, para algunas personas es difícil entender o explicar por qué Ezequiel dio muchas medidas exactas, por qué dio muchos detalles arquitectónicos, o sea, como si fuera algo literal o como si fuera algo muy importante. Y obviamente en esta interpretación no se logra explicar claramente esos detalles. La otra debilidad es que, bueno, se cree que se puede interpretar de manera muy subjetiva. O sea, que hay muchas cosas que la gente lo interpreta de acuerdo a cómo lo percibe o cómo lo entiende en ese momento. Entonces, por eso es importante. Por eso es una de sus debilidades, porque esta interpretación no es tan clara ni tan directa en varios temas importantes. Y también Ezequiel, otra debilidad es que Ezequiel omite unas cosas muy importantes del templo. Entonces considera que es una debilidad. Ahora sí que estas omisiones es una debilidad porque en el sentido espiritual, el arca, obviamente la presencia de Dios, el velo, el candelabro, las tablas de la ley son importantes. Y aquí Ezequiel no lo dice. Entonces, hermanos, es algunas debilidades que hay en esta interpretación. Esta es la interpretación espiritual o simbólica. Hay otra interpretación, que es la interpretación que entienden que se refiere al segundo templo. Es decir, que Ezequiel estaba dando los planos, así los detalles arquitectónicos para la construcción o reconstrucción del templo después del exilio. O sea, acuérdense que iba a tardar 70 años el exilio. Una vez de que se terminara en esos 70 años, Ezequiel estaba diciendo, bueno, Dios dice que ahora, cuando regresen después de esos 70 años, así, con estas características, deben de construir o reconstruir el templo que fue destruido. Entonces, esta visión era una visión para animar a los judíos de que algún día iban a regresar, y también de cómo deberían de ser ahora el templo, el nuevo templo donde iba a habitar Dios. ¿Sí? ¿Qué fortalezas hay? Pues hay una fortaleza muy fuerte que, bueno, es una profecía que habla del exilio. O sea, si se entiende que esto está diciendo Ezequiel, entonces la gente tuvo que entender que hay esperanza, que el regreso es inminente, que tarde que temprano iban a regresar a su tierra y lo debían de hacer con ganas, con deseos, con anhelos para reconstruir todo el templo y la adoración a Dios. Y es cierto, eso es entendible. ¿Qué debilidades hay? Bueno, hay algunas debilidades de esta interpretación. ¿Por qué? Porque, fíjese, cuando regresó el pueblo del exilio, y con Nehemías, con Zorobabel, 70 años después, empezaron a construir el segundo templo, no siguieron estas medidas. No, en Esdras y en Nehemías no se puede ver que
hicieran referencia a esta visión. Entonces dicen, o una de dos, o el pueblo no conoció esta visión y estas medidas y estos planos, o el pueblo entendió que esta visión, estos planos, eran para otro momento histórico y no para el momento en el cual estaban viviendo, o sea, 70 años después. Sí, porque no lo hicieron de esa manera. Yo creo que, que el pueblo más bien neciamente no quiso seguir estos planos, quisieron seguir su voluntad. Pero bueno, esta es una debilidad precisamente. Y otra debilidad es que aun cuando sí se ve un avivamiento en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Nehemías, en el regreso, en la reedificación del templo, no se puede ver un momento en estos libros donde desciende la gloria de Dios sobre el templo. O sea, no se sabe si regresó, es más, ya no regresó la gloria de Dios. Y aquí en Ezequiel está diciendo, y hay un fuerte capítulo donde habla de la gloria de Dios que iba a regresar a su templo, a su lugar. Entonces, no, o no era el templo, o no era el momento, o no era el lugar, o la profecía no estaba hecha para ese momento. Y también otra de las debilidades es que muchas características del nuevo templo no siguieron el orden como la profecía lo decía. ¿Sí? Entonces, tiene algunas debilidades y algunas carencias esta interpretación. La tercera interpretación, ¿a qué se refiere esta gloria de Dios, esta reconstrucción del templo, estos capítulos tan detallados de Ezequiel? Otros dicen que es una interpretación escatológica de la Israel espiritual o la Israel celestial, más bien, lo que apunta al Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ahí se habla de la Nueva Jerusalén y ahí estos que interpretan dicen que sí hay un paralelo en esta ciudad de Ezequiel y la ciudad de Juan, porque es una ciudad perfecta y la de Juan es una ciudad, la Nueva Jerusalén, perfecta, bella, hermosa, santa. Ambos tienen un río de agua viva. Ambos hablan de la presencia, ahí sí hablan de la presencia de Dios, tanto obviamente Ezequiel, como dije, como Apocalipsis habla que la presencia va a estar ahí, que no hay necesidad de luz ni nada de eso. Entonces algunos dicen que esta profecía más bien se refiere a los tiempos cuando la iglesia, el pueblo de Dios, esté en la presencia de Dios en la eternidad. Y obviamente esto tiene otra vez fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Es que, bueno, esto de alguna manera viene a concluir el plan final redentor de Dios. O sea, es donde, cómo vamos a terminar los hijos de Dios. Entonces, Ezequiel está diciendo, está visualizando, no solamente para el tiempo de ellos, sino para todos los tiempos, cómo los hijos de Dios van a terminar, en qué ciudad, en qué lugar van a terminar de manera adorando a Dios, de manera perfecta, de manera sublime, de manera grandiosa, de manera santa, con la presencia de Dios ahí. Entonces, tiene mucho de lógica, ¿verdad? Este, Esto, aunque también tiene algunas debilidades, porque bueno, en Apocalipsis no se ve que hay templo. Es una ciudad, pero no hay templo. O sea, Dios es el templo. Ezequiel claramente sí habla del templo. La ciudad de Juan es un poquito o muy diferente al templo o a la ciudad de Ezequiel. O sea, son diferentes en muchos aspectos, en muchos sentidos. Este, la, la, la adoración también de Ezequiel está muy ligada a una adoración judía también. Entonces, sí hay algunas deficiencias en esta interpretación. Pero hay una cuarta interpretación. ¿Cuál es esa cuarta interpretación? Bueno, la interpretación, como dije, la Coca-Cola teológica. La interpretación premilenial literal. Ellos dicen que Ezequiel está describiendo el templo literal
del reinado milenial de Cristo. Y por lo tanto, en los últimos años se va a construir o reconstruir el tercer templo. Tanto judíos están luchando, incluso, como otra vez les digo, los que hablan y ven la geopolítica y entienden un poquito más esos temas, ellos hablan de que los judíos ya están iniciando la reconstrucción del famoso tercer templo. Cuando usted escuche esto, es porque ellos están entendiendo estos capítulos como profecías que se van a cumplir en estos años, o sea, antes de la segunda venida, antes del arrebatamiento, y que va a ser el templo, la ciudad donde Israel va a gobernar y va a enseñorearse de todas las naciones. Entonces, literalmente, esto va a pasar. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque el templo va a ser construido literalmente tal cual dice Ezequiel. Es más, también hay una profecía ahí de que iban a nacer las vacas o becerros rojos. Cuando nazcan es porque los tiempos se acercan. Hay un youtuber judío que habla mucho de allá de la tierra de Israel y me gusta verlo de vez en cuando porque trae buena información. Y él dice, y de hecho tiene un video donde muestra las vacas rojas que ya nacieron y cómo están construyendo para el sacrificio, para volver al sacrificio y para iniciar la reconstrucción del tercer templo. Estas vacas fueron, a través de los años, según dicen, a través de muchos años, presentan a las vacas y un grupo especial de rabinos analizan con lupa, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, cómo esta vaca para que no tenga ningún defecto, porque van a ser las vacas que serán sacrificadas para la venida del Mesías. Y dicen, incluso le digo, hay un video donde ya las muestra muchas vacas que son perfectas, rojas, perfectas, anunciando otra vez la venida del Mesías, para ellos la primera vez, para los dispensacionalistas o esta interpretación es el arrebatamiento, donde se va a empezar a construir este templo de manera literal, que es el que va a permanecer en el milenio. Algo así va a pasar. Entonces, bueno, es una interpretación que ellos dicen, toman el texto muy literal y tratan de armonizar este texto con otras profecías y tratan de explicar muchos textos, muchas ideas, tratando de interpretar algunos textos de otros capítulos de la Biblia. Pues es interesante esta interpretación. ¿Qué debilidades hay? Yo creo que una de las debilidades más grandes que esta interpretación tiene es que ellos no pueden explicar cómo Dios ordena que se restaure los sacrificios después de que Cristo ya ha sido sacrificado y una vez para siempre. Ahora sí, como dicen por ahí, que se quiten eso no es tan fácil. Esta interpretación no puede quitarse esa debilidad, porque la Biblia dice claramente que Cristo se sacrificó una sola vez por los pecados para siempre. Y esta interpretación habla de la restauración literal de los sacrificios en el templo, en el lugar santo y en el templo que se va a construir. Entonces esto es muy, muy contradictorio al Nuevo Testamento. Otra es que dentro de esta interpretación hay varias interpretaciones también. Como dije, ¿no? Está la interpretación judía, está la interpretación judeo-cristiana, está la interpretación de los cristianos sionistas, está la interpretación de los cristianos dispensacionalistas, está la interpretación de los cristianos dispensacionalistas pretribulacionales, posttribulacionales. O sea, hay un montón de ramas que no se ponen de acuerdo de ellos. Pero en resumen, ellos dicen que estos capítulos, o esta interpretación dice que estos capítulos son literales y que Dios le está dando a Ezequiel esta visión para los tiempos finales.
Así es que no se preocupe de qué va a pasar en sus tiempos, ni en el retorno de la cautividad, ni cuando venga Cristo, ni en el siglo quinto, ni en el décimo, ni en el quinceavo, no, sino es para los tiempos finales. Si tiene alguna duda en la explicación, vamos platicándola, hermanos, vamos platicándola. Invíteme un café, o además yo le invito un café chiapaneco que todavía tenemos ahí. Y dígame, y nos vemos aquí en la casa o en su casa y nos comamos un café, hermanos, para platicar un poquito más de este tema. Le animo para que lo haga. Hágalo, hermanos. Hágalo, por favor. Y ya. Y lo platicamos para ver más claramente estas 4 interpretaciones. ¿Qué quiero sacar hoy? ¿O qué quiero dejar en su mente y en su corazón? Espero que haya llegado hasta este momento del audio. Pero ¿qué quiero dejar hoy? Hermanos, que este pasaje tiene cosas maravillosas, maravillosas. Vemos la santidad de Dios. Vemos que la adoración a Dios debe realizarse conforme a su voluntad. Vemos que para acercarnos a Dios solamente necesitamos hacerlo a través de una vida santa, una vida limpia de pecado, y eso lo ha hecho Cristo según el Nuevo Testamento. Vemos que Dios desea habitar entre su pueblo. Vemos que la presencia de Dios produce vida. Sabemos cosas maravillosas, hermanos. Por eso es importante este pasaje. Y no es un pasaje solamente histórico, que se cumplió desde mi perspectiva. El cumplimiento perfecto es cuando vino Cristo. Porque Cristo es el verdadero templo, según Juan 2. Cristo es el sacerdote perfecto, según Hebreos 4. Cristo es el sacrificio perfecto, según Hebreos 10, sin mancha, sin pecado. No necesitamos corderos rojos. Cristo es el sacrificio perfecto. La gloria de Dios fue manifestada en Cristo de manera perfecta. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como el unigénito. Hebreos capítulo 1 dice que vimos. Cristo es la fuente de agua viva. Juan 7. Entonces, hermanos, esta visión del templo glorioso, santo, perfecto, nos señalan a Cristo. Por eso creo que Cristo es el que cumple perfectamente esta visión. ¿Qué nos deja la iglesia? Nos deja, hermanos, que honremos y glorifiquemos a Cristo. Pero también nos deja, hermanos, que nuestro centro debe ser la presencia de Dios a través de Cristo. Nos deja que a través de Cristo debemos de buscar una vida santa de adoración como Él lo busca. Nos deja que debemos de ser ordenados, reverentes, cada vez que nos juntamos para adorar a Dios a través del culto, de la alabanza. Nos deja que Dios nos ha dado su palabra para obedecerla. Nos deja que el cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios en su vida para dar testimonio de que Cristo vive. Así es que, como cristianos, debemos entender que la iglesia no necesita un templo de piedra. No esperamos que se construya o se reconstruya el tercer templo. No, hermanos, lo que sí necesitamos es diariamente reconstruir nuestra adoración. Una adoración que se centre en Cristo, una adoración que lleve una vida de santidad, una adoración que le dé la gloria solamente a Cristo y no a nosotros mismos. Así es que la pregunta, hermanos, la pregunta final de este capítulo no es ¿cuál es la interpretación correcta? No, ni la pregunta es ¿cuál es el templo? ¿Cuándo será exactamente el templo? ¿Cuándo se empezará a construir el templo? No, la pregunta verdaderamente que nos debe de transformar es esta. ¿Está la gloria de Dios ocupando el centro de mi corazón? ¿El centro de la adoración de nuestra iglesia? Esas son las dos preguntas que debemos de hacer. ¿Realmente en mi vida Cristo es el centro de mi adoración? Y como iglesia, ¿es el centro de adoración Cristo? ¿No es el pastor? ¿No es un hermano? ¿No es una familia? ¿No es alguien que tenga dinero? ¿No son las tradiciones?
porque muchas veces es lo que pasa. El centro de adoración es una familia, es una estructura, es un programa, es una denominación. Y no, no debe ser eso. O es el pastor, o es una hermana, o es una familia, o es alguien que tiene mucho dinero. Hay iglesias que así es, el centro de adoración son ese tipo de... Y no, el centro de adoración de nuestra iglesia debe ser Dios a través de Cristo. Y usted y yo somos llamados a velar para eso. El libro, mis hermanos, el libro de Ezequiel empieza con los primeros capítulos donde la gloria de Dios se va, pero termina cuando la gloria de Dios regresa para habitar en su pueblo. Sí, mis hermanos, Dios desea habitar en la gente y por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Él habita ya. Permitamos que Él nos gobierne. Permitamos que Él sea el que nos redarguya como iglesia, como persona y como familia. Y siempre le demos la adoración a Dios a través de Cristo. Que Dios lo bendiga.